Ya está aquí el maestro Jesús Bata y nos continuamos con economía y finanzas. ¿Cómo estás? Bien, bien. Jesús. Aquí ya los últimos días de las lluvias y todo empezando ya como Dios ¿Seguro manda. que son los últimos? Porque como ha estado el año. Bueno, suponiendo que fueran los últimos, ahora sí como buenos economistas vamos a suponer que se dan las cosas. La tromba que cayó el fin de semana, no el fin de semana, el jueves en León. Sí, miércoles sí, o jueves. sí estuvo bastante fuerte. Inédita, inusitada para estas fechas. Pues sí, pero bueno, pues en fin, ya tenemos que acostumbrarnos. Precisamente como un comentario que quedó pendiente, se abordó la teoría de juegos. El primer cálculo de teoría de juegos, o sea, con álgebra matricial que se hizo fue precisamente para predecir el fenómeno del Niño y de los niveles del agua y de las lluvias. Ese fue fenómeno meteorológico. Es un movimiento de corrientes en el Pacífico. Ajá, y fue en el tiempo de la Reina Victoria. Sí, o sea, fue ahora sí me sorprendiste. Sí, fue el primero. Lo que pasa es que me lo dejé de tarea porque, vamos, sí estamos hablando de los físicos y de los economistas que ganaron el Nobel por medio de teoría de juegos. Y entonces me puse a checar específicamente cómo es posible que se haga un algoritmo. Y sí, me encontré que ese fue el primero. Participaron 1,300 matemáticos, se hicieron más de 70 millones de cuentas, pero todo fue manuscrito. Es una belleza. Pero bueno, quitando eso. Es lo que llaman ahora ciencias de la complejidad, ¿no? Sí, métodos complejos. Así es. Sí, es un posgrado muy interesante y entre otras cosas ven teoría de juegos que se aplica a la economía, a las ciencias sociales, también en investigación de operaciones y otras ramas de las matemáticas. Pero bueno, nomás era un breviario cultural sobre este aspecto, pero está muy interesante. Vamos a hablar de dos temas. El primero de ellos es la codicia y por qué es el valor fundamental de la economía. Y en segundo lugar vamos a ver por qué la publicidad nos hace libres. Bueno, libres de poder razonar adecuadamente. Todo tuyo el micrófono, adelante. Bueno, ya me encargaré de preguntarte mis dudas. Sí, ya para aquí apabullarme, pero bueno, por lo pronto déjame poner en orden mis pensamientos antes de que me agarres en curva. Bueno, en primer lugar aquí hay una cuestión. Los sacerdotes católicos, los rabinos, los ayatolas, los ministros protestantes, todo el mundo dice que la codicia es nefasta, que la codicia es odiosa, que no debe de practicarse. El becerro de oro. Pero curiosamente, vamos, los ayatolas dejan el viernes su ministerio, los rabinos el sábado y los sacerdotes católicos y ministros de la iglesia protestante lo dejan el domingo, pero todos van a ver cuánta lana les hizo su guardadito que hicieron en la bolsa de valores. Esta fue una observación que hizo Voltaire hace mucho tiempo y efectivamente en aquellos años la bolsa que se ubica en un lugar precioso de Londres que hicieron los romanos en su tiempo, es ahí, van a ver dónde está. Pero bueno, ya quitando ese tipo de rollos, ¿para qué sirve la codicia? Vamos a hablar de tres tipos de elementos por qué la codicia es importante en un régimen como el capitalista. Porque, por ejemplo, podemos ver que el petróleo era utilizado de una manera bastante intensiva en China por medio de tubos de bambús. La imprenta, por esos años se inventó la imprenta fija, no la de Gutenberg. Por otro lado, la pólvora y otra serie de inventos ya tenía lugar en aquel entonces. La India, ¿qué era lo que tenía? También tenía una máquina de explosión interna allá por los años 1300 y tantos, ya la tenía. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el elemento por el cual se roba ese tipo de infraestructura y se lleva a Inglaterra? De tecnología. Ajá, de ese tipo de tecnología, también la infraestructura la copiaron. Pues podemos observar que si se da inaugurada en 1721 la Revolución Industrial, dice uno, ay, si es que los ingleses son muy creativos. No, simple y sencillamente tuvieron elementos de conquista parecidos a las que se dio aquí en México, y en este caso desmantelaron plantas completas tanto de ahí como de la parte de China que también llegaron a conquistar. Y entonces inauguran como la gran hazaña de que se daba la primera revolución industrial. Pero dice uno, bueno, ¿qué fue lo que pasó? En primer lugar fueron visionarios, y la pregunta es, ¿por qué la India y China no se dio el desarrollo económico que sí se da en Europa? Pues básicamente el factor es la codicia, que permite que el ser humano pueda tratar de multiplicar. Nos vamos un poco al Nuevo Testamento y por ahí dice, de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, que decía que a uno le da 10 denarios, a otro le da 5 denarios y otro 1 denario.
El de los 10 denarios llega y lo escarba y lo entierra. Vamos, yo te lo voy a regresar. Pero el de 1 denario supo multiplicar y fue más codicioso y le entrega mucho más de 100 denarios. Ok, siempre en todas las culturas, a pesar de que se prohíbe, de alguna manera le da un poco de apertura. Y podemos ver también la fábula de las abejas, que de repente ya pone el dios Júpiter en orden. ¿Y qué es lo que pasa? Se hace aparte de aburrida, se muere de hambre la gente. ¿Por qué? Pues porque no estaba esa espinita para hacer billetes. ¿Y para qué? Pues para dotar de bienes y servicios. Podemos observar que el inicio de la codicia, junto con la idea de exterminio y el aplastamiento de los pueblos, tiene una novedad en Europa con la reina que le llamaban Bloody Mary. La sanguinaria María I, que fue la unificadora de ese reino. María Estuardo. María Estuardo, sí. Permite de alguna manera que no solamente se les conquista y se les cobre un tributo, se apropian de lo mejor y de alguna manera eso fue posible para que se diera la revolución industrial. Entonces, por la unificación de Inglaterra, por el mercantilismo, por el gran comercio cuyo centro fue Londres y posteriormente la revolución industrial, se desarrolla la codicia de una manera impresionante. Actualmente creo que todo mundo es codicioso. Hay una película que se llama El poder y la avaricia, donde prácticamente es las películas estas de Wall Street, ¿no? La 1 y la 2. Sí, efectivamente. Bueno, la 2 ya es un refritero. Ahí habla Michael, ¿cómo se llama? Michael Douglas. Michael Douglas de la codicia, precisamente. No, y la enaltece como es el pero medio. Con ella califica lo que pasó en 2008, la crisis de las hipotecas y la crisis inmobiliaria. Pues 2008, ¿no? En 1929, en México en 1987 años, es como si ya es una novela costumbrista, antes era algo pecaminoso, no, y ahorita ya vamos acostumbrándonos. Entonces, en este caso, no es ensalzar, simple y sencillamente hablar de que efectivamente la codicia como tal, a pesar de que se quiera reprimir por argumentos moralistas, definitivamente existe y por eso el capitalismo progresa, por eso crece y de alguna manera por eso se está destruyendo el mundo. Bueno, dejando este punto en el Apocalipsis, hay un artículo que sale hoy en Zona Franca y pues yo lo hice, entonces por eso vengo a Hay que invitar a leerlo. Sí, por favor, léanlo, porque si no, pues después ¿qué me van a decir? Este maldito Caniento no hace bien las cosas. Entonces, ¿saben qué? Aquí la cuestión es esta. Lo titulé La publicidad nos hará libres. ¿Por qué? Porque muchos me han reclamado que soy bien negativo, que la industria automotriz es bien acá, bien chipocluda, que gracias a esto nos va a salvar y todo. Yo creo que hay que poner en su exacta dimensión. Pero de alguna manera dije, bueno, ¿cómo es posible que hay varios lugares que se han desarrollado ya con el método de apertura en la economía y me di a la tarea de ver documentos por medio de los cuales se dio en el Valle de Toluca la instalación de la planta de Chrysler? En este aspecto me fijé que el negociador principal había sido en un inicio Carlos Jan González cuando era gobernador y puso varios puntos. Para empezar, ninguno de los sectores tenía que estar ocupando más del 10% del producto. O sea, hizo 3 grandes proyectos. El proyecto Valle de México es Naucalpan, Tlalnepantla y esos lugares. Por el otro lado, Nesa era el rescate de la miseria. Pero en el Valle de Toluca hizo un plan, pero un plan que se ha cumplido. No, me aviento 25 años más para ver si pega. No, con elementos muy puntuales. Y había un punto: ninguna industria tiene que tener más del 10% de la participación del producto para evitar la monoproducción. Por otro lado, aparte de esto, se les puso cuotas. No podía producirse dentro del Valle de Toluca un producto que no tuviera por lo menos 50% de insumos producidos precisamente en el Valle de Toluca. Y hay multas. Se cobró el predial inmediatamente. Y algo bien importante, se hizo un programa para que los sectores industriales y las fábricas que había anteriormente tuvieran en lo máximo conservación. Se le dio casi carreras universitarias a los empresarios, se les acompañó de una manera parecida a lo que hoy le llaman las incubadoras, y ahora tenemos un punto: se producen en el Valle de Toluca 75 mil millones de dólares, y bien curioso, más del 50% de los insumos
de electrodomésticos, hacen computadoras de uso profesional, hacen automóviles, hacen alimentos, producen calzado y todo, todavía consumen dentro de esto. O sea que es todo un éxito, todo lo que es el Valle de Toluca. Como un punto, absolutamente todos los lugares que eran área de donación. ¿Lo promovió un gobierno? ¿Mande? ¿Lo promovió un gobierno? Lo promovió Carlos Jan González y todos los demás gobiernos negociaban y que de alguna manera se cumplieran. Varios gobiernos, una continuidad. Una continuidad, pero tremenda. Actualmente, si tú te ves, ya el Producto Interno Bruto per cápita, pero no medido en Producto Interno menos el número de habitantes, sino con ciertas técnicas de Gini por colonia, establecen ya, por un lado, una escolaridad de 12 grados ya en cuanto al Valle de Toluca, y por otro lado, el ingreso per cápita es muy parecido al del Reino Unido. En esa región. En esa región de Toluca. O sea, ya es desarrollado, se puede decir, pero obviamente, vamos, se desinfla el Estado de México, sobre todo cuando todavía se habla de la sección aquella de Catepec y de Nesa. Pero bueno, o las regiones ya más agrícolas. Pues, sí, o las regiones agrícolas, o la de Tierra Caliente, allá pegada a la zona más pobre del Estado de México. Ok, vamos, este logro, un punto. Todos los fraccionamientos nuevos, aparte de que tenían que dar el 12% de área de donación, tenían que entregarlo con equipamiento de escuelas, de servicios públicos y de parque. Si no, no se daba o no se daba ni siquiera el permiso para venta. Pero ¿qué es lo que vemos aquí en Guanajuato? Para empezar, ahorita el 75% del producto de Guanajuato es de la General Motors y sus satélites. Imagínate ahora que venga la Honda y la Mazda. Pues va a ser el acabose, porque va a ser monoproducción y únicamente es en subcontratación, nomás es armado, ni siquiera hay patentes. Allá en Toluca se producen aproximadamente el 60% de todas las patentes a nivel nacional, en el Valle de Toluca. Aquí en México, aquí en Guanajuato, creo que fueron 77 patentes en todo el estado, o sea, es patético la patente. Por otro lado, hay un punto, dice uno, vamos a ver qué pasó en ¿cómo le llaman este parque industrial que queda ahí cerca de Comanjilla? El puerto interior. El puerto interior, dices, bueno, ya que se están haciendo los desarrollos, me doy cuenta que, por ejemplo, en Lomas de Comanjilla, en vez de dar 150,000 metros para hacer escuelas, hay zonas bien pobres, para hacer un parque, para hacer otras cosas, no, absolutamente todo lo fraccionó y le pusieron una lana en el 2009 al presidente municipal, en aquel entonces gobernaba el PAN, para que le diera la entrega. Imagínate cuándo va a haber parques y todo. Los índices de drogadicción en Toluca, a pesar de que está súper aperrada la población, bueno, hay un índice de mucha concentración demográfica, no hay tanta drogadicción como la está viendo en los lugares aquí donde se pone. Este tema lo vamos a tener que seguir viendo la próxima semana porque está muy interesante. ¿Te parece? Me parece muy bien y disculpen que ahora sí que mezclé todo tipo de temas. Bueno, no dejaste muy claros dos temas, pero nos ocupó demasiado tiempo. Pero esto en particular, porque además el gobernador va a Japón próximamente. Va a tratar de traer otras empresas como estas que mencionas. Pues ya. De eso platicamos, ¿te parece? Órale, pues. Bueno, muchas gracias. Jesús Bata y Economía y Finanzas Personales. Déjeme hacer una pausa para volver con más información local. Información sobre el caso de bullying aquí en León.